Boreal Televisión presenta. Buenas noches, señoras y señores, gracias por acompañarnos, como siempre, felices de estar con ustedes a esta hora de la noche y compartir este ratito en Q a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, desde las costas hasta la frontera, y por supuesto nuestras plataformas digitales y sistemas de cables para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Europa, Centro y Suramérica. Buenas noches al camarada don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, don Mayovanex Atahualpa, Ramírez y Moluna, amigos, qué bueno que están con nosotros. Hoy miércoles, ombligo de la semana, 21 del mes de agosto del año que discurre 2019, en un país que ha batido todos los récords mundiales en materia de asombro noticioso, porque tenemos casi 10 años recibiendo impactos todos los días de escándalos estremecedores, sin que eso haya motivado una reacción de la conciencia ciudadana. ¿Y con qué nos vamos a entretener si no es con todo eso? Señores, un poquito de agua cascada, a entretenernos con cosas que buenas. es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Ya que usted arrancó, arranque. No, me imagino que tú tienes una gran cantidad de información sobre lo que es el tema de trascendencia nacional y que ocupa hoy todo lo relativo a la prensa y a la opinión pública. Y es el caso del desmantelamiento de esta banda de narcotraficantes encabezadas por el denominado César Peralta, mejor conocido como el abusador. Anoche te decía lo que hoy a mí se me habían dicho de una fuente, no quise anoche ser enfático en eso, pero hoy una fuente de entero crédito del periódico El Nacional dicen que hace unos 10 días que ese señor, junto a su familia y a los lugartenientes más involucrados en el hecho, le fue avisado de los operativos, y ese señor ha sido protegido de nuevo por la estructura que ha protegido el narcotráfico aquí desde hace 25 o 30 años, y aparentemente o está escondido o salió del país junto con su familia. Lo que yo te decía anoche, le avisaron. Cuando hablé del término espectáculo anoche, no me refería solo a lo que hizo el Ministerio Público, porque no se le puede atribuir al Ministerio Público una actitud volitiva contraria, porque el Ministerio Público reacciona ante los requerimientos de los organismos de inteligencia en materia de drogas del país. El Ministerio Público no es quien dirige eso, y lo tiene que hacer lo que se hizo, un operativo de inmediato, aunque el procurador quiso atribuirse a su égida el resultado de estas investigaciones, y no es así. Aquí estuvo hace unos días el jefe de la DEA. Esas informaciones están ahí. El jefe de la DEA se entrevistó con el director nacional de control de drogas. Y también se le hizo saber al gobierno nacional que tenían en las narices esta estructura. Al parecer se pusieron a correr los hilos e inmediatamente le avisaron a César el abusador y a su entorno para que se escondieran o salieran del país. Así es que se está manejando el asunto. La prensa recoge a Atahualpa muchísimas informaciones, lo que hemos dicho siempre, la integración de esa banda compuesta por elementos que han pertenecido a los grandes capos del país y a sus grandes bandas, a Florian, a Figueroa Agosto, a Quirino. Hay relación también con el Machete, que estaba aquí, que tiene que ver con Venezuela y con Colombia, ¿verdad? Entonces, toda esa estructura y esa banda estaba formada por esos elementos, que a su vez formaron parte de otras estructuras, que están todas correlacionadas. Eso es una unión muy intrínseca, que no puede operar si no cuenta con un apoyo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada cierto tiempo hay una especie de purga
Vamos a ver si limpiamos a los cabecillas, pero la estructura sigue trabajando ahí. Y hay una estructura de Estado que apoya eso. Que va y viene, que se sustituyen y van y vienen porque es que es una actividad que reditúa mucho dinero. Y que además o se acepta, o te vas o te fuñes. ¿Verdad? Entonces hay ese mecanismo que protege esa actividad. Es lamentable lo que aquí está pasando, pero esto es para estremecer una sociedad, porque es otro nuevo escándalo en materia de organización de droga con apoyo del Estado. Bueno, no sé, tú tienes muchísimos datos, yo No, tengo otros, pero no voy a acaparar toda la atención del programa, debo darte la oportunidad. Dalo. No. Mira, Atahualpa, todo lo que ha salido a relucir ahora. Déjame aportar algo. Esta mañana, en Mañana Boreal, nosotros comentábamos la coincidencia de que justamente ayer salía una información del Departamento del Tesoro y de varias instituciones del gobierno norteamericano, donde declaraban a César el Abusador, como se le conoce popularmente, una persona narcotraficante, bajo la ley que establece que a partir de esa entrada de esa persona o esa empresa o esa persona jurídica a esa calificación, nadie puede hacer negocios y todos sus bienes y cuentas en Estados Unidos entran bajo el dominio de las autoridades norteamericanas. Y digo coincidencia porque para que se tome una medida de esa naturaleza, no es uno solo el que interviene en esa situación en Estados Unidos. Interviene el Departamento del Tesoro, interviene el Departamento de Estado, interviene la DEA. O sea, son todos los organismos que tienen que ver el caso y decir, bueno, a partir de este momento, no recuerdo cómo se llama. La ley Kingpin. La ley Kingpin. Y a partir de ese momento, entonces, se emite cuando esas instituciones de Estados Unidos se ponen de acuerdo y deciden incluir a una persona física o jurídica en esa ley, entonces se emite el comunicado. O sea que no es un tema de un día para otro, sino que se va estudiando el caso. Y digo que es una coincidencia, muy coincidencial, que justamente cuando se da a conocer ese documento de Estados Unidos, se produce la rueda de prensa del Procurador General de la República. Podrá argumentarse, bueno, es que se estaba trabajando en colaboración con todos estos organismos y se decidió que mientras ellos daban a conocer esto allá en Estados Unidos, que innegablemente iba a conocerse en República Dominicana en minutos, nosotros estábamos haciendo un operativo de la magnitud que anunció el Procurador General de la República. Pero es muy coincidente. Si ustedes quieren, pónganle el nombre que quieran, pero reitero, para que se tome una decisión de esa naturaleza no es una sola institución, no es un solo organismo de Estados Unidos que interviene para tomar la decisión. Prueba de ello es, un caso evidente es que no se hace de un día para otro. Esa investigación tiene a Atahualpa al menos 5 o 6 años. Mínimo. El asunto es que, como hemos dicho en otras oportunidades, las autoridades norteamericanas pueden durar 10 años, 15, 20 años detrás de un caso que son asignados a fiscales especiales o a agentes. Ese caso es suyo. Y mientras vida tiene, ese caso va a estar en sus manos, a menos que no fallezca la persona que le encargaron. Y esto pone en entredicho el tema de lo que dijo el procurador en el día de ayer, que nosotros, que estábamos en colaboración. Lo que ha salido a relucir es que aparentemente desde Estados Unidos vino el caso, como otros casos que han venido de fuera. Y que no quedó más remedio de empezar a actuar, montar este aparataje, que qué bueno
Qué bueno, porque si no es así tampoco quizás hubiésemos hecho nada, porque el caso del señor César el abusador, que empezó a calentarse cuando el intento de asesinato o el incidente en que se vio envuelto David Ortiz, que él fue a la clínica, que salieron los videos, que empezó el nombre a salir, porque hasta ahora todo el mundo, o sea, todo el mundo no, una gran parte de la gente sabía quién era, pero era una especie de intocable. Y una de las cosas que uno se pregunta después de ver todos estos elementos es si realmente había una investigación abierta. Ayer mismo, ¿por qué el Procurador General de la República no dio a conocer si hubo algún tipo de bloqueo de cuentas en los bancos donde se supone que operaba este señor, aunque el dinero de narcotráfico corre más que todo en efectivo, pero con todos estos negocios, lo más probable es que tuviera cuentas en bancos del Estado, en bancos comerciales, que puede estar también hasta el Banco del Estado, cualquiera de los bancos. ¿No era importante anunciar el embargo de esas cuentas, el embargo de las mismas propiedades, un embargo retentivo? ¿Qué embargo? El apresamiento inmediato de César. Pero espérame, y se habla también, ha salido a relucir que el día anterior se hizo un allanamiento en una de las discotecas de este señor como una especie de aviso para decirle, mira, te están pisando los talones, y al otro día se empieza todo el aparataje. O sea, hay muchos elementos que están sueltos en esta presentación del Procurador General de la República. Inclusive, nosotros tenemos el audio de la imagen de unas declaraciones del abogado Fredermido Ferreras, quien es abogado de Octavio Dotel, que hace, bueno, como abogado usted podrá decir, es un abogado de uno de los imputados, pero él hace unas declaraciones ahí, unas puntualizaciones que ojalá el Procurador General de la República pueda contestarlas. Vamos a ver qué fue lo que dijo el abogado Fredermido Ferreras de la barra de la defensa de Octavio Dotel. En un momento conversó, compartió con César Alcántara. Es su única vinculación. Al Ministerio Público hoy le vamos a demostrar el show a que está acostumbrado, de proteger a los verdaderos responsables, a los verdaderos delincuentes y dañar moralidades. Y una advertencia, que sepa ya Garay Rodríguez, mi amigo, que sepa que esta vez inventó con una familia grande y pero sí que todo se va a quedar así, y que él es el que tiene que estar explicándole a esta sociedad, donde hace más de 20 años él era aquí ayudante fiscal ganándose un sueldo de 30,000 pesos y hoy tiene más de 3,000 millones de pesos. El verdadero lavador de activos es el Procurador General de la República, el que debe de estar procesado en Estados Unidos. Esas declaraciones las dio él dentro del Palacio, y hay otras que dio fuera, que te la voy a poner también, se las voy a poner a los amigos televidentes. Se excedió en esas declaraciones porque usted no tiene que defender acusando. Acusando, o sea, yo que creo defienda a su cliente y dé datos. Yo pero creo no que acusa al procurador y usted no tiene la prueba de eso en la mano. No, y eso, es cierto que el procurador exhibe una riqueza que yo, que lo doblo en edad y en ejercicio, no puedo exhibir ni la milésima parte, y él no la ha podido explicar. Pero eso no es para que usted diga públicamente y lo acuse de una cuestión de esa naturaleza. O sea, pero vamos a ver las otras. A mí me reconstruyeron los hechos de una fuente ligada a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no puedo decir aquí. Pero vamos a ver, tú tienes otra declaración. Vamos de él mismo, en ese sentido. Ustedes lo quieren involucrar en un megacaso donde el procurador trata de tomar chivo expiatorio. Porque el mismo procurador y la DNCD hacen un amaraco el día antes en la Cuora, el día antes cuando este operativo estaba para ayer, el día antes, era con el objetivo de avisarle a César el abusador de que se fuera del país saliera. Entonces quieren hacer un operativo tomando chivo expiatorio que, como Octavio Dotel ha producido más de 50 millones de dólares en la Grandes Ligas, equivalente a más de 2,000 millones de pesos. Desde muy joven apostó a su país, y con un primo hermano también nuestro que trabaja con su familia y ayuda a su familia, se dedicó a la construcción de edificios de apartamentos. No tiene ningún tipo de ligación con César Alcántara, con César Peralta, el abusador, que no sea
que han coincidido en la vida nocturna en algunas de estas discotecas que a él le gusta tomarse su traguito y han conversado única y exclusivamente. Sin embargo, el abusador, el arlequín, el pasarelo procurador general de la República, que ya tiene acostumbrado a este pueblo a hacer show e involucrar en los casos a quienes no tienen que ver y proteger a los verdaderos delincuentes. Y ya tenemos el precedente del caso Odebrecht, donde hay más de 10 figuras del más alto nivel que deben de estar involucrados y él ha metido a los chivos expiatorios. En el caso de Octavio Dotel, él no va a poder con eso. Y le dijimos a la prensa y se lo reiteramos a ustedes, que el que tiene que estar bajo investigación por lavado de activos, por la DEA y por la CIA es él, que hace 20 años fue ayudante procurador general aquí con un salario de 30,000 pesos y hoy es uno de los hombres más ricos de este país, se le calcula una fortuna de más de 3,000 millones de pesos. No es Dotel, que sí tiene donde justificar su dinero y las inversiones que ha hecho en este país aportando a su país, aportando a la educación en 2 colegios, en gimnasio, ayudando a la juventud en los clubes deportivos y culturales. Ese es Octavio Dotel, un altruista. Ahora él no ha trabajado para... El abogado que tiene argumentos no tiene que agredir, que se limite, que me excuse. Yo respeto su posición. Pero Atahualpa, oye la reconstrucción de los hechos. No es una coincidencia lo que ha hecho el Departamento de Estado. Aquí vino el director de la DEA. Miren, ustedes tienen este expediente, esta estructura en las narices, que tiene años aquí operando. Miren la estructura, en sus narices. ¿Qué van a hacer? Nada. Organizaron el asunto para que César se fuera con sus allegados y su familia, y entonces advirtieron a los mecanismos judiciales dominicanos: miren, nosotros vamos a hacer esto público. Ahí salió el procurador corriendo a hacerlo. No es una coincidencia. Fue una especie de advertimiento de Estados Unidos. Espérate, porque tú estás... Yo parece, o tú no entendiste lo del tema coincidencia, como yo lo planteé, dije una coincidencia muy coincidencial. No, pero yo te estoy entendiendo. Lo que yo esto estoy pasara y se destapara de una vez, cuando son organismos que no trabajan de un día para otro, que trabajan de manera coordinada. No, hombre, Atahualpa, todo lo que ha habido aquí es un asunto vergonzoso. Vergonzoso. Mira, Atahualpa, ese señor viene con fichas en la DNCD desde el año 2004. 5. En el 2007, en una balacera y en una droga, lo detienen. En noviembre. Vuelven en otra balacera y lo detienen a principios del 2008. Es cuando este señor llamado, te lo voy a decir aquí está, el fiscal que lo liberó, que supuestamente habían pasado 53 horas a un individuo que había sido detenido por una balacera, donde resultaron agentes dominicanos heridos, donde había 258 kilos de droga y no se sabe dónde habían 800 más, que nunca se averiguó, que ya venía con una acusación grave 3 meses antes. Pero el fiscal, cuyo nombre es Cordero Jiménez, sus apellidos, ese mismo, lo liberó porque dentro de las 48 horas a él no se le pudo, pero un individuo que fue flagrantemente detenido en una balacera, que ya venía de otra 3 meses antes. Ese mismo, tú recuerdas, ese mismo fiscal fue el que dictaron medidas de coerción por haber agredido a un periodista que lo acusó de sustraer cuerpos de delito. ¿Tú no lo recuerdas? Fue votado de la fiscalía. Nadie investigó nada. César el abusador se quedó ahí, con una red, repito, integrada por hombres claves de Quirino, de Figueroa Agosto, de Florian, de todos los grandes capos. Es la misma red. Se van sucediendo en el Estado, también se van sucediendo una serie de organismos que protegen eso, porque es que, bueno, yo me fui, me votaron, me fui con cuarto. Llegué el otro y dice, bueno, aquí tú tienes 2 opciones, o te haces multimillonario o te matamos. Porque no hay otra cosa. Entonces es una estructura poderosa que tiene 25 años funcionando en el país. Tan poderosa, tú sabes que hay yo creo que tú comentaste eso, o no.
no sé si lo hicieron, de una persona que aspira a una posición política por el Partido Revolucionario Moderno. Candidato a senador o precandidato a senador o candidato a senador de Atomayor. De Atomayor, que es un Sí. hombre, Boanerges Warner Sánchez Nolasco, mejor conocido como Warner, ¿verdad? Sí. Es un hombre de Hipólito Mejía. No, No yo es tengo- del PRM, no. no. Es un aspirante de la sección de Hipólito. No, ajá, pero del PRM, Juan Sebastián, no lo desligue Bien. porque es por el PRM que Pero está aspirando. espérate, Inclusive pero- yo traje el decreto donde Hipólito Mejía en el año 2002, y esta mañana lo comentaba En el también. 2003. En el 2003, 2002 o 2003, creo que fue del 2002. No, el decreto es Bueno. el 176 del 2003. Miren el decreto y les voy a hacer la historia de este decreto. Ese es el decreto 176-03. que en esa Navidad, si mal no recuerdo, se armó un escándalo porque fueron 100 y pico de personas que indultó el presidente Hipólito Mejía, que tenía la prerrogativa, el presidente, de hacerlo en diciembre, en Navidad. Y se criticó muchísimo al Procurador General de la República, en ese entonces, el señor que hizo famosa la frase, no os desesperéis. Caramba, ahora se me escapa el nombre del procurador. Lo voy a decir ahorita. Porque ahí se incluyeron personas que estaban ligadas directamente al narcotráfico y dentro de los cuales estaba este señor Boanerges Warner Sánchez Nolasco. Sánchez Nolasco, que fue indultado por Hipólito y que se decía que él estaba ligado a la red de Quirino. Y ese decreto hizo que a partir de ahí se tuviera mucho cuidado con los indultos que se producían todos los años desde el Poder Ejecutivo, y duraron varios años antes de volver los indultos de presidenciales en la época de Navidad. Y todo eso ha salido a relucir y uno dice, pero bueno, quizás al procurador se le fue la emoción de decir, esto tiene más de 20 años, esto tiene 20 años operando. Bueno, pero ¿y qué estaban haciendo los fiscales, los procuradores, incluyéndolo a usted, que ya tiene como 3 años ahí en el cargo? Domínguez Brito, que pasó por ahí, todos, o sea, nadie se preocupó. La misma gente de impuestos internos que están activa con el tema del pago, o sea, de los cobros. O sea, nadie se percató de esto que estaba pasando con todas estas propiedades, discotecas, torres, apartamentos, vehículos de lujos y publicaciones en la red, porque es lo que me pregunto siempre. Gente que vive exhibiendo riquezas que no puede justificar, ¿cómo es que no hay alguien en la Procuraduría, en el Ministerio Público, en el Ministerio Público que diga, señores, la Dirección de Impuestos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero este señor, porque viven fisgoneando la vida de todo el mundo, entonces ¿por qué no fisgonean estas? O sea, es lo que la gente se pregunta. Y por eso al ministro de Interior y Policía le han hecho tantos memes. No sé si tú has visto una cantidad enorme de memes que dice, bueno, pero la barbería de Villavásquez sí llamaba la atención. Porque supuestamente aire acondicionado. No, que no tiene aire acondicionado, lo que tiene son abanicos. Bueno, pues de Villavásquez, ¿qué quiere él? Pero le han dicho, y las torres y todo esto, no le llamó la atención, no le llama la atención a la gente, no hay gente que esté ocupada en darle seguimiento a este tipo de personajes. Por eso es que se deduce generalmente de que hay una estructura de apoyo, innegablemente. Y lo más probable es que, tal como aseguran algunas fuentes, los jefes del cartel fueron avisados y se han agarrado a los que estaban ya. Hay supuestamente 4 de los 5 agarrados, pero falta el capo mayor. Se le avisó y se fue con el equipo. El último lo agarraron en San Francisco de Macorís. Con el equipo interior a Atahualpa. Ahora estos son chivos expiatorios. Esto es, vamos a extraditarlo corriendo y ahí se quedó el caso. Bueno. ¿Cuánto que llevamos? Vamos a ir a la pausa. Vamos a extraditarlo. Oigan esto, repito,
el país no está obligado a extraditar ningún dominicano. No importa el delito. No está obligado por ningún tratado internacional. Pero ya estamos elaborando la lista, ya vamos corriendo a la Suprema. No hemos terminado las investigaciones y ya va el expediente a la Suprema para que lo saquen de aquí. ¿Por qué? Porque como pasó con Figueroa, que mataron a 5 o a 6 a plena luz en las calles y nunca se investigó, que lo que se estaba haciendo era limpiando el entorno, que podía detectar quién eran los vasos comunicantes oficiales que apoyaban el narcotráfico. Ahora, esto se van y ahí se acabó. Y la estructura sigue porque está ahí. No es la misma. Bueno, si este sustituyó a Toño Leña, a Quirino y al otro, viene uno que sustituye al abusador. Exacto. Eso, vamos a publicidad. Y la estructura queda. Y en el estado de Atahualpa se suceden también los que protegen, por muchísimas razones.